Hola muchachos, el tema que vamos a tratar se llama antecedentes de la mercadotecnia. En este tema vamos a encontrar algunos elementos de la mercadotecnia que es importante conocer sus orígenes, así nosotros vamos a poder comprender qué es la mercadotecnia y cómo surgió. Bueno, vamos a empezar con los antecedentes del mercado. Los primeros pobladores, llámense en este caso el hombre primitivo, vivían en cuevas y satisfacían sus necesidades. ¿Cuáles eran esas necesidades? Pues únicamente el vestido y la comida. Se relacionaban entre sí para crear familias y grupos sociales para intercambiar algunos alimentos o algunos productos. Esto dio origen a las especializaciones. ¿A qué se refiere? Pues simplemente que unos individuos tenían las habilidades para hacer mejor algunas cosas más que los demás, entonces esto ayudó a que cada uno de ellos, ya sea de manera individual o haya sido a través de familias o comunidades, pues se hayan dedicado a realizar alguna actividad en especial. Por ejemplo, vamos a pensar que este hombre es fuerte, es hábil, entonces él se ha especializado en la caza. Él, por ejemplo, se le facilita mucho nadar o conoce algunas técnicas o él las ha inventado, entonces a él se le facilita y él se ha especializado en pescar. Lo mismo para esta persona que conoce, que le gusta el sembrar y el cosechar. Entonces se especializó en la agricultura. Esto dio origen al trueque. Entonces, este personaje que siempre come carne y tiene pieles de animales para poder vestirse o para poder hacer sus casas, entonces él va a intercambiar algunos de sus productos pues por alimento con este otro que es el de la pesca. Lo mismo pasa aquí al intercambiar los alimentos, en este caso las semillas o los frutos, por otro tipo de alimento. Así surge el mercado. Bueno, entre los años 430 y 440 a.C., se dice que los romanos imprimían inscripciones en objetos de arcilla. Entonces, ahora vamos, me adelanté, perdonen, con la imprenta, los orígenes de la imprenta. Lo que les acabo de decir es que los romanos, a través de productos o de objetos que ellos hacían con arcilla, con algo tipo barro, pues ellos inscribían algunas cosas, algunos signos o símbolos que tenían algún significado. Esto es el primer antecedente de la imprenta y bueno, se da con los romanos. Posteriormente, ya pasando los años de Cristo, en 1041 y en 1048, cuando Bi Sheng en China y gracias al papel arroz diseñó el primer sistema de imprenta de tipos móviles, en el cual se tallaban caracteres chinos sueltos ordenados en filas. Aquí pueden ver que es algo o fue algo parecido a los sellos. Ellos con cincel tallaban algunos símbolos, algo que tuviera un significado y después con algún tipo de tinta lo plasmaban en el papel arroz. Así ellos también contribuyeron a que fuera evolucionando la imprenta. Ahora les voy a platicar un poquito de los griegos, cómo ellos trabajaban en cuestión de la imprenta. Hay el antecedente de Sócrates, que fue uno de los muy grandes pensadores de su época. Él, cuando hacía alguna obra, citaba a 4 o 5 escribas, se encerraban en una habitación y él, a través del dictado, pues así podía hacer varias obras de lo que él pensaba, de lo que él sentía, algunos textos. Esta fue la manera en que en Grecia pues existió algo parecido, entre comillas, a la imprenta. Todo fue a través del dictado. Entonces, en esta sesión, él dictó a 5 personas y luego esas personas van a volver a copiar lo que él les escribió y así es como podían difundir pues los pensamientos de este personaje. Bueno, ahora vámonos con
Johann Gutenberg. Él nació en Alemania en 1400. Es considerado el padre de la imprenta, simplemente y grandiosamente porque él la inventó. Esto permitió la difusión masiva de textos impresos. Y por primera vez en la historia, pues él creó o quiso crear un proyecto muy ambicioso y fue difundir la Biblia a través de sus impresiones. Posteriormente, él empezó a crear estos tipos móviles, algo muy parecido a lo que vimos con los chinos. Pero sus tipos móviles eran parecidos a lo que nosotros conocemos ahora como las letras que hay en las máquinas de escribir. Entonces, este es un prototipo de cómo él trató de hacer la imprenta. Ya a través de los años la pudieron mejorar, pero bueno, a él se le da este reconocimiento del padre de la imprenta simplemente por haber ya hecho más fácil el que se pudieran reproducir obras. Él que quiso difundir la Biblia a través de su imprenta, la verdad es que le fue imposible, fue un trabajo muy arduo en aquella época y no lo logró. Quien lo hizo fue su aprendiz. Él, de manera personal y particular, logró difundir la Biblia. Y esto pues ya no quedó como un acierto, como un logro para Gutenberg. Pero bueno, al final de cuentas, es considerado el padre de la imprenta por haber hecho pues funcionar un aparato para poder imprimir todo lo que se deseara.